Imagina esto: todo lo que has intentado reprimir, todo lo que juzgas en los demás, todo aquello que niegas de ti mismo, no es tu debilidad, sino la puerta hacia tu verdadero propósito. Suena absurdo, incluso amenazante. Pero, ¿y si fuera cierto? Imagina despertar un día con la sensación de que, a pesar de todo lo que has logrado, hay algo profundamente incompleto en ti, que por más que intentes llenar ese vacío con metas, relaciones o conocimiento, sigue ahí, persistente, silencioso, incómodo. ¿Y si el origen de esa sensación no está en lo que te falta, sino en lo que no quieres mirar? Tu sombra. Esa parte inconsciente que Carl Jung definió no como maldad pura, sino como aquello que decidimos no ser. Lo que negamos, lo que escondemos por miedo, por vergüenza o por condicionamientos. Y sin embargo, justo ahí, en ese rincón oscuro de tu psique, se esconde el mapa de tu vida auténtica. Porque lo que niegas te controla y lo que integras te libera. ¿Te has preguntado por qué repites los mismos errores una y otra vez? ¿Por qué ciertas personas despiertan en ti una rabia desproporcionada? ¿Por qué te saboteas cuando estás a punto de alcanzar algo importante? Tal vez no es casualidad. Tal vez no eres débil, ni estúpido, ni roto. Tal vez lo que ocurre es que estás huyendo de ti mismo, de la parte de ti que más necesita ser escuchada. Imagina por un instante que lo que más temes mirar es, en realidad, la fuente de tu poder. Que tu propósito no está en lo que admiras, sino en lo que rechazas. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. ¿Estás dispuesto a mirar dentro? A enfrentar esa parte de ti que duele, que incomoda, que desafía la imagen que has construido de ti mismo. Y si lo hicieras, ¿qué encontrarías? ¿Un monstruo? ¿Un niño herido? ¿Un sabio olvidado? ¿O todo a la vez? Porque la sombra no es el enemigo. El enemigo es la ignorancia de ella. Y cuanto más la reprimes, más se manifiesta. En tus relaciones, en tus decisiones, en tus bloqueos. Como una fuerza invisible que maneja los hilos mientras tú crees tener el control. Pero cuando la haces consciente, cuando decides entrar en esa cueva interior, ocurre algo sorprendente. Dejas de ser esclavo de lo que te controla y empiezas a ser dueño de ti. Tal vez por eso Jung no hablaba de eliminar la sombra, sino de integrarla. Porque solo al aceptar nuestras contradicciones más profundas, podemos acercarnos a una vida con propósito, una vida entera, una vida real. Entonces, la pregunta ya no es ¿cómo puedo ser feliz? Ni ¿cómo elimino lo que no me gusta de mí? La pregunta verdadera es ¿qué parte de mí necesita ser mirada con honestidad brutal para poder despertar a lo que vine a ser? Y esa es la puerta de entrada. Acompáñame, porque lo que viene a continuación te mostrará que aquello que tanto temes puede convertirse en tu mayor revelación. 2. El problema oculto y sus raíces psicológicas y filosóficas. Durante siglos, la humanidad ha intentado responder a una pregunta fundamental: ¿quién soy realmente? Las religiones ofrecieron dogmas, la ciencia, categorías, la cultura, máscaras. Pero Jung propuso algo más incómodo, que no puedes saber quién eres si no sabes quién estás evitando ser. La sombra, según él, es el conjunto de aspectos reprimidos de tu personalidad, no necesariamente malvados, pero sí inaceptables para tu ego, y por eso los escondes. El resultado: te divides, vives una parte de ti en la luz y la otra actúa desde las sombras. Carl Jung desarrolló esta idea no desde una torre teórica, sino desde la experiencia directa de sus propios demonios internos. Su ruptura con Freud no fue solo intelectual, fue existencial. Jung se enfrentó a sus sueños, a sus miedos, a sus propios abismos, y de ahí nació su concepto de individuación, el proceso por el cual una persona se convierte en lo que realmente es, unificando luz y oscuridad,
consciente e inconsciente. Pero no fue el único en señalar este conflicto interior. Friedrich Nietzsche, con su Zaratustra, ya había advertido sobre los peligros de ignorar nuestras pulsiones más profundas. El que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno, decía, y en su metáfora más célebre: si miras durante mucho tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Arthur Schopenhauer, por su parte, ya había descrito la vida como una danza entre el deseo y el sufrimiento. Y quien se atreve a mirar dentro, descubre que la fuente de su insatisfacción no está afuera, sino en las estructuras internas no reconocidas. La sombra es eso: deseo no expresado, rabia contenida, miedo disfrazado, poder reprimido. ¿Y qué ocurre cuando no lo reconoces? Lo proyectas. Como un proyector de cine, lanzas en otros lo que no quieres ver en ti. Criticas a los egocéntricos porque temes tu propia ambición. Te molesta el dramático porque no has aprendido a sentir. Rechazas al débil porque no soportas tu propia fragilidad. Y así sigues creyendo que el problema está en los demás, mientras el verdadero campo de batalla sigue siendo interno. Jung decía: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Pero no es fácil, porque la cultura no nos enseña a mirar hacia adentro. Al contrario, nos empuja a distraernos, a perfeccionarnos, a agradar, a seguir una imagen de éxito que deja fuera al alma. ¿Quién te enseñó a abrazar tu oscuridad, a dialogar con tu ira, a escuchar al miedo sin dejarte dominar por él? La sociedad occidental ha glorificado el control, la positividad, el rendimiento. Pero en ese intento de ser funcionales, hemos desconectado de partes esenciales de lo humano. El dolor se anestesia, la duda se oculta, la tristeza se patologiza, y el resultado es una epidemia de desconexión. Personas que no saben quiénes son, qué sienten, ni qué propósito los habita. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de campos de concentración, afirmó que el sufrimiento sin sentido destruye, pero el sufrimiento con sentido transforma. Y el sentido muchas veces no está en la cima de la montaña, sino en el descenso al sótano del alma. La sombra es ese sótano, y no está vacía. Guarda las llaves de tu libertad. ¿Estás dispuesto a abrir esa puerta? Porque en el próximo tramo de este viaje, veremos qué ocurre cuando ignoramos la sombra durante demasiado tiempo y cómo sus consecuencias, invisibles pero devastadoras, moldean tu vida sin que lo sepas. 3. Las consecuencias invisibles. Ignorar tu sombra no la hace desaparecer. Al contrario, la alimenta. Lo que reprimes se fortalece en la oscuridad y cuando menos lo esperas, se manifiesta. No como una aparición fantasmal, sino como decisiones equivocadas, relaciones tóxicas, hábitos destructivos y crisis existenciales que parecen salir de la nada. ¿Te has preguntado por qué te saboteas justo cuando estás a punto de lograr algo importante? ¿Por qué atraes a tu vida los mismos conflictos con diferentes rostros? ¿Por qué, a pesar de tenerlo todo, sientes que algo te falta? La respuesta puede estar en tu sombra no integrada, actuando desde el inconsciente como una fuerza autónoma. Jung decía que, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. No es que el mundo esté en tu contra, es que estás huyendo de una parte de ti que necesita ser reconocida. Y esa huida tiene un precio: la repetición. La sombra no aceptada genera patrones, como una rueda que gira siempre en el mismo punto. Relaciones que comienzan con intensidad y terminan con abandono. Proyectos que se inician con entusiasmo y terminan en autosabotaje. Éxitos que nunca se disfrutan porque la culpa, la vergüenza o el miedo los sabotean desde dentro. Pero las consecuencias no son solo individuales, también son colectivas. Cuando una sociedad reprime su sombra, la proyecta en grupos externos,
minorías, enemigos políticos, religiones distintas. Lo que no acepta de sí misma, lo persigue en los demás. Y así nacen los fanatismos, las guerras, las exclusiones. En lo cotidiano, la sombra se disfraza de virtud. El perfeccionista que en realidad teme al rechazo. El altruista que reprime su necesidad de reconocimiento. El trabajador incansable que escapa del vacío interior. ¿Cuántas de nuestras aparentes virtudes son máscaras que esconden heridas no sanadas? Desde la neurociencia sabemos que el inconsciente no solo influye, domina. El 95% de nuestras decisiones se toman desde patrones automáticos y muchos de esos patrones están moldeados por experiencias reprimidas, emociones no procesadas, traumas invisibles. No es que seamos libres. Somos libres en la medida en que hacemos conscientes nuestros condicionamientos, y eso exige mirar donde no queremos mirar. La sombra también impacta en nuestra salud. Enfermedades psicosomáticas, ansiedad crónica, insomnio, adicciones. Muchas veces son el lenguaje del cuerpo cuando la psique no es escuchada, porque lo que no se expresa se somatiza y lo que no se sana se repite. Aceptar la sombra no significa actuar sus impulsos, sino entender su mensaje. Cada emoción incómoda es una señal. Cada conflicto recurrente, una pista. Cada caída, una llamada a despertar. Ignorar la sombra te mantiene fragmentado. Integrarla te devuelve a ti. Cuarta, la rebelión. ¿Cómo liberarte? Integrar la sombra no es un acto intelectual, es una revolución interna. Es dejar de ser víctima de patrones inconscientes para convertirte en autor de tu propia historia. Es pasar del ¿por qué me pasa esto a mí? Al ¿qué parte de mí está creando esto? El primer paso es la conciencia radical. Observar sin juzgar, nombrar lo innombrable, decir, sí, esto también soy yo. La envidia, la rabia, la inseguridad, el deseo de control, no como defectos que deben eliminarse, sino como mensajes que necesitan ser escuchados. Porque la sombra solo deja de tener poder cuando se vuelve consciente. Y para eso necesitas valentía, no para luchar contra ti mismo, sino para sentarte contigo, en silencio, y mirar de frente a esa parte tuya que te incomoda. Solo ahí comienza la verdadera transformación. 5. La verdad última, la revelación más poderosa. Imagina que toda tu vida has caminado tratando de alcanzar una cima. Te esfuerzas, subes, te caes, vuelves a intentarlo. Y un día, cuando por fin llegas, descubres que no era la montaña correcta. Eso es lo que ocurre cuando persigues un propósito sin integrar tu sombra. Puedes construir un éxito brillante por fuera, pero hueco por dentro. Puedes lograr respeto, fama, riqueza y seguir sintiéndote como un impostor, como si algo esencial aún estuviera fuera de lugar. Porque lo está. El propósito verdadero no se encuentra afuera, se revela dentro. Y no se impone, se descubre. No se trata de ser alguien más. Se trata de recordar quién fuiste antes de que aprendieras a esconderte. Carl Jung lo dijo de forma contundente. El privilegio de toda una vida es convertirse en quien uno realmente es. Y ese camino no empieza con más logros, ni con más perfección. Empieza con más verdad. La verdad incómoda, la verdad que tiembla, la verdad que te enfrenta contigo. Y es aquí donde ocurre la paradoja más hermosa. Que tu sombra, esa parte que aprendiste a temer, es en realidad tu brújula. Que las emociones que más te avergüenzan, las heridas que más has querido ocultar, los pensamientos que más te espantan, todos contienen piezas del rompecabezas de tu alma. Y si tu propósito no es superar tu sombra, sino abrazarla, y si aquello que creíste que te rompía era lo que te estaba tallando. En los mitos de todas las culturas, el héroe no se convierte en héroe por evitar la oscuridad, sino por atravesarla. No es el que huye del dragón,
sino el que entra a su cueva. Porque en la cueva del dragón, como escribió Joseph Campbell, está el tesoro que buscas. ¿Y sabes cuál es ese tesoro? Tu ser entero. Cuando integras tu sombra, ya no necesitas máscaras, ya no tienes que probarle nada a nadie, ya no compites por amor ni por valía. Descubres que no hay parte de ti que necesite ser destruida, solo parte de ti que necesita ser reconocida. Y entonces ocurre algo extraordinario. La sombra deja de perseguirte y empieza a servirte. Tus emociones dejan de sabotearte y empiezan a guiarte. Tu historia deja de doler y empieza a enseñarte. Porque el propósito no es algo que construyes desde el ego. Es algo que emerge cuando el alma está en paz, cuando cada parte de ti tiene un lugar en la mesa, cuando dejas de huir y te sientas contigo, con todo lo que eres. Ese es el verdadero despertar, no una iluminación que te eleva por encima de la humanidad, sino una aceptación radical que te devuelve a ella. Así que si alguna vez te has sentido perdido, incompleto, desconectado, tal vez no estás roto, tal vez estás siendo llamado a mirar donde nunca te atreviste, tal vez tu sombra no es tu condena, es tu maestro, y tu propósito es volver a ti, con toda tu luz y con toda tu oscuridad.